Hola a todos, mi nombre es Juan Ángel Anta, soy doctor en Ciencias Sociales y Criminológicas, criminólogo, y mi especialidad es la comunicación no verbal y verbal y la detección del engaño. Estoy haciendo esta grabación porque la semana pasada, el 10 de septiembre, hicimos una conferencia en la UNED de Vitoria sobre el caso Daniel Sancho Edwin Arrieta. Esta conferencia tenía una forma de realizarse que era muy académica y profesional y estuvimos tres ponentes. El primer ponente desarrolló un poco las diferentes teorías criminológicas que tenían que ver con el caso y la cronología del caso. Esto lo llevó a cabo José Antonio Varela. Y entonces esa conferencia se vio por YouTube en directo, se pudo participar en el chat y no se pudo grabar. Y lo que ocurrió después es que se estropeó, que al final hubo problemas técnicos y no pudimos grabar las demás. Entonces yo me presté voluntario para hacer esta grabación y podérsela enviar a una de Vitoria para que la cargara allí, para que todas las personas que se habían apuntado, que fueron muchas, fueron muchísimas, había más de 400 inicialmente apuntados, más los que estábamos ahí en presencia, bueno, pues que tengan la visión que les falta de esta conferencia, por lo menos la mía, en la que yo hablé del perfil criminológico, ¿no? De un análisis criminológico del caso Sancho Arrieta y un pequeño perfil criminológico de Daniel Sancho. La tercera conferencia versó sobre las leyes, la parte legal tanto en Tailandia, en España, los parecidos y las diferencias que había, y esa la llevó a cabo Jaime Tapia. Bueno, comienzo con este análisis criminológico del caso Daniel Sancho Edwin Arrieta. Espero que os guste y bueno, cuando colguemos esto en redes, pues ahí podréis hacer todos los comentarios que sean y procuraremos contestarlos. Voy a intentar compartir con vosotros la presentación que hice en esa conferencia, que es un PowerPoint, y iremos hablando sobre ello. Lo primero que quiero decir es que ya desde hace un tiempo, cuando hablo de diferentes casos, no me gusta decir solo el caso Bretón, que es de Bretón que asesinó a sus hijos. Me gusta hablar del caso tratando de mencionar también a las víctimas. Por eso lo he llamado caso Daniel Sancho Edwin Arrieta, porque creo que hay que darle visibilidad y vamos a empezar dándole visibilidad desde el título del caso, ¿de acuerdo? Por eso lo llamo Daniel Sancho Edwin Arrieta. Y como veis ahí es un análisis criminológico. Primero de todo, para hacer un análisis criminológico, para hacer un informe criminológico, se necesitan peritos, un perito criminológico. Y un perito criminológico, así como los demás peritos, ¿vale? Dentro del aparato de la justicia, debería de ser, desde mi punto de vista, un profesional independiente y que tiene que valorar los hechos de la manera más imparcial posible. Sea un perito que venga de una parte, que venga de la otra o que haya sido designado por el juez correspondiente, por quien haya sido. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros en los informes criminológicos, cuando los elaboramos, al final ponemos un apartado, nosotros y otros peritos, en el que se llama promesa. Y en esta promesa se dice, pues de acuerdo con el artículo, como veis ahí, ¿no? 335.2 de la ley, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene que valorar el caso, o lo que es el perito, lo tiene que valorar de la forma más objetiva posible. Es decir, tiene que ser una persona que, como he dicho antes, aunque sea de una parte o de otra, tiene que tratarse lo más objetivo posible. Digo esto porque un perito, entonces, no debería de poder ser el portavoz de una familia. Entonces, el portavoz de la familia o del supuesto agresor o de la supuesta víctima debería ser o bien el abogado o alguien que designe la familia, pero nunca un perito que vaya a formar luego parte de la investigación o de las investigaciones judiciales. ¿De acuerdo? Digo esto porque, bueno, los criminólogos tenemos muchas ganas de poder entrar como criminólogos dentro de las instituciones públicas y bastante problemas están poniendo como para encima haya alguna pequeña confusión con esto y se piense que alguien que sea un criminólogo pueda ser también el representante de una familia dando explicaciones. No debería ser así. Bueno, dicho lo cual, comenzamos con el caso Sancho Arrieta.
Para hacer un análisis criminológico, un pequeño perfil criminológico, se trabajan unos datos y después se realiza el perfil, ¿de acuerdo? Vale. Aquí hemos cogido unos cuantos datos, quiero ser un poquillo escueto, ¿vale? Para que sea todo esto más ágil. Y se cogen, pues primero de todo, datos personales. Pues datos personales de Daniel Sancho. Pues que era un hijo mayor, era de padres separados, qué aficiones tenía, ¿no? Bueno, pues cocina, viajar, deporte, etcétera. En principio no tenía un trabajo conocido, tenía una novia y, que no se nos olvide, confesó el crimen. Confesó el crimen al inicio. No desde el principio, luego veremos, pero bueno, lo confesó. Entonces, Daniel Sancho es el agresor, que es la persona que mató a otra persona, que lo descuartizó y que quiso hacer desaparecer el cadáver. Que quede claro desde un principio, porque es la confesión de él. ¿De acuerdo? Es decir, que la otra parte, Edwin Arrieta, es la víctima. La víctima. Tenemos a un cirujano plástico muy reconocido en Colombia y de una familia católica. Bueno, con unos, como os he dicho, unos pequeños datos personales, pues para irnos haciendo una composición del lugar. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a valorar? Bueno, pues el comportamiento de Sancho. ¿Cómo fue el comportamiento de Sancho? Todo esto que he recogido, lo he recogido de los medios de comunicación. Yo no he tenido acceso de una forma más particular ni a Daniel Sancho ni a nadie de su círculo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha salido en los medios de comunicación. Compra bolsas, cuchillos, una sierra, productos de limpieza. Lleva a Edwin a un hotel al que había reservado, no al hotel que tenía Edwin, que lo tenía en otro sitio, sino a un hotel que había reservado el propio Daniel Sancho. Y en ese hotel, aunque no lo pone aquí, solo da su nombre, no da el nombre de otra persona que va a venir con él a hospedarse allí. Bueno, trocea el cuerpo de Edwin, ¿vale? Solo reconoce él, lo introduce en bolsas y se deshace de los restos en el mar y en el vertedero. Compra un kayak para transportar los restos de la costa, incluso a pesar de que las mujeres que tienen el kayak no se lo quieren meter porque hace mal tiempo. Lo compra, limpia la habitación durante mucho tiempo. Puesto todo un día, algunas veces hablaban de 3 horas, pero son bastante más de 3 horas, es entre 3 horas y un día. Está limpiando la habitación, lo deja lo más limpia posible. Se va a la fiesta de la luna llena, después de haber cometido todo el asesinato o el crimen. No avisa a la policía hasta que no se lo pide la hermana de Edwin. ¿De acuerdo? Comportamiento de Daniel Sancho. Hasta ahí todo claro. ¿Vale? Versiones de los hechos según Daniel Sancho. Por un lado, la primera versión. Cuando llega la policía, le coge y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que no encontramos a tu amigo. Bueno, pues dice que ha habido un accidente y ya, pues parece que tiene bastantes indicios, ¿no? Entonces dice, bueno, ha habido un accidente, lo ha empujado en una discusión, se ha golpeado con el lavabo en la cabeza y se mató. Y se mató y entonces pues, me asusté, lo descuarticé y tiré los restos donde sabéis. ¿Qué ocurre? Que la policía le dice, vale, es que resulta que hemos encontrado la camiseta de Edwin, una de las camisetas de Edwin, y tiene aquí un agujero que es compatible con lo que puede ser un agujero de arma blanca, a la altura del pecho. Vale, entonces, según Daniel Sancho, ahora le da otra versión y le dice, vale, forcejeamos, se golpeó en la cabeza, se levantó y ahí cogió un cuchillo y se lo clavé. Vale, segunda versión. No queda ahí, porque esas son un par de versiones, pero además ahí, como habéis visto, pone abajo vídeo primero de la reconstrucción. No lo puedo poner por derechos de autor. Es un vídeo de una cadena, pero si tecleáis en YouTube, reconstrucción de los hechos de Daniel Sancho, veréis. Lo que voy a hacer es contaros un poquito lo que aparece en la reconstrucción. Bueno, pues en la reconstrucción no aparece ni la primera versión ni la segunda versión, porque si le veis a Daniel Sancho se verá como dice que le grita a Edwin, como este se echa un poquito hacia atrás, cómo se levanta Daniel, cómo él le pega un puñetazo y hace así, como estoy haciendo yo, con la izquierda, ¿vale? En la mandíbula, cómo este va hacia atrás, se cae, se pega con el lavabo, pero aún así Daniel Sancho, le coge del cuello a Edwin, Edwin le agarra de los brazos, le muerde la mano y entonces coge Daniel Sancho le levanta así, ¡bah! Y le vuelve a pegar contra la cabeza, con la nuca, en la esquina del lavabo. Luego dice que cae hacia atrás, que queda ahí y que hay mucha sangre. Bueno, pues como podéis comprobar, esta versión, que es la reconstrucción que hace, tampoco coincide mucho ni con la primera versión ni con la segunda versión. Hay algo más, ¿de acuerdo? Vale. Continuamos, porque tenemos 3 versiones, por lo menos. Relación
con Edwin Arrieta, de Daniel Sancho. Primero, ¿qué es lo que dice Sancho? Sancho dice que es un amigo. Dice que era un amigo, es decir, oculta su relación sentimental sexual. ¿Por qué? Posteriormente, luego cuando ya se sabe mucho más, pues admite que tenía una relación con Edwin y que parece que su entorno lo desconocía, pues porque le decía que se iba a casar con una novia, con una chica, ¿no? Y por otro lado, sabe que Edwin Arrieta le dio dinero a Daniel Sancho. Parece que iban a montar algún negocio juntos, posiblemente en España, posiblemente en Barcelona. Edwin estaba mirando en Barcelona inmuebles, ¿de acuerdo? Para poder trasladar allí parte de su negocio o todo su negocio. Hemos dicho que él era cirujano plástico. Daniel Sancho, por otro lado, dice que planificó este viaje a Tailandia con la intención de solucionar el problema y finalizar la relación de buenas maneras. En principio, solucionar qué problema habría que solucionar. ¿Cuál? El que no se enteren las personas que tú tienes una relación homosexual con un hombre, el que este hombre te ha dado dinero, no sé si lo tienes que devolver o no se lo tienes que devolver o por qué te dio el dinero. ¿Por qué? Un problema. ¿En qué problema habría? ¿Planificarlo? Bueno, entonces, es muy probable, o es muy posible, ¿no? Desde el punto criminológico, desde luego es un motivo, es un móvil, ¿no? El que tú tengas una relación con una persona que la estás ocultando, el que te haya dado dinero, que tampoco se sepa muy bien otras personas si te lo ha dado o no te lo ha dado, si te lo ha dejado para hacer negocios contigo o no, es decir, si es una deuda o no, pero tú ocultas toda esa parte de tu vida que tienes. Y luego pues parece que dice que tenía miedo a que se conociera la relación, ¿no? Es lo que nos dice Edwin Arrieta, es decir, que esta persona, perdón, Daniel Sancho, es decir, que Edwin Arrieta le había amenazado con contar las cosas y con su relación, hacerla pública si no se prestaba a, no sabemos muy bien qué, si era continuar con él como novio o a devolverle el dinero o a no devolverle el dinero. Nos falta información ahí. Vale, vamos con el perfil criminológico de Daniel Sancho. Como os he dicho, quiero que sea cortito. Parece que tiene poca empatía. ¿Por qué? En este vídeo segundo también, insisto, no os lo podemos poner o no os lo puedo poner por derechos de autor, pero tecleáis reconstrucción. Y veis que en la reconstrucción de los hechos, cuando llega al hotel, a la recepción del hotel, está preocupado por un gorro blanco, creo que dice, que era de su abuelo. Entonces se preocupa por preguntar por el gorro blanco y por favor que se lo cuiden mucho, que es de su abuelo, que le tiene mucho cariño, que no sé qué. Estamos hablando de una persona que ha matado a otra, que la ha descuartizado, que ha tirado los restos por ahí y su preocupación mayor o una de gran importancia es por un sombrero. Pues denota un poquito poca empatía por las personas o por la persona en concreto, por Edwin Arrieta en concreto. Uno de los datos. Otro de los datos. Hemos dicho que miente, ¿no? Miente en las versiones que da sobre los hechos, en la primera, en la segunda, bueno, evidentemente en la primera de todas, cuando va la policía, azuzado un poco por la hermana de Edwin Arrieta, para que vaya ella a decir que ha desaparecido. Esa es la primera de todas, en la que no dice nada. Las otras dos que habéis visto que os he mostrado, más la reconstrucción, que luego veremos a ver lo que pasa con la reconstrucción. Pero miente, ¿no? En eso. Miente la relación que tiene. Inicialmente dice que eran amigos. No quería reconocer que también habían tenido una relación sexual, sentimental, que después sí reconoce. Parece una persona narcisista. Parece una persona narcisista por parte de lo que estamos contando, ¿no? No quiere que se sepa la relación con Edwin, a pesar de tenerla. Parece que se iba a casar con una novia, entonces es como si quisiera proteger esa parte de su personalidad, bueno, esa parte de su fachada, ¿no? Dice que tiene negocios, cuando en realidad no tenía, no aparecían por ningún lado. Lo había dicho a varias personas que él tenía negocios, que era dueño de negocios, y resulta que no era dueño de negocios. Edwin Arrieta le ingresó 20 o 25 mil euros en una tarjeta para mantener su estilo de vida, para mantener su imagen, para abrir un negocio en Barcelona. No sabe muy bien para qué. No tiene un trabajo conocido, Daniel Sancho. Es más, en un apartado, para ver un poquito lo narcisista que podría llegar a ser esta persona, no sé si recordáis, pero en un momento en el que estaba haciendo la reconstrucción y estaba con los policías, le llevan a comer a un restaurante muy elegante de la isla y llama por teléfono a un programa de televisión aquí en España de las tardes.
¿Y qué es lo que dice? No sé si os acordáis, yo me acuerdo bastante bien de lo que dijo. Pues habló de que qué bien le estaban tratando, que estaba comiendo en el mejor restaurante de la isla, uno de los mejores restaurantes de la isla, estaban tratando como si fuera un rey porque estaba colaborando con ellos, etcétera. Es decir, se estaba otra vez dando como autobombo, ¿no? Hacerse parecer más de lo que en realidad es. En ningún momento aprovechó para pedir perdón a la familia de Edwin, para pedir perdón por lo que había hecho, pues para decir que lo sentía, en ningún momento. Y tenía un teléfono y las televisiones de España. Pues solo está pensando en él mismo, es bastante narcisista. Parece que tuvo problemas, ¿no? En su adolescencia, diferentes tipos de problemas con peleas cuando era joven y, como he dicho antes, pues no tiene ningún tipo de trabajo conocido, excepto, bueno, pues eso, siempre hizo algún vídeo, no sé si en Instagram, en TikTok, pero de cocina, pero poquito más. Bueno, pues más o menos esta es la conducta, ¿no? La actitud de Daniel Sancho, criminológicamente hablando. Y ahora vamos un poco a lo que yo conozco más, en su comunicación verbo-corporal. Vale. Cuando comienza la agresión y cómo continúa la misma en el baño. Vale. Vemos que, no lo puedo poner, como he dicho antes, pero os lo explico. Se ve como él dice que le pega un puñetazo con la izquierda. ¿Vale? Que ya es un poco raro. Y vamos a entrar en detalle. Porque es un poco raro, porque Daniel Sancho es diestro, hasta lo que yo sé. ¿Sí? Y si le pegas un puñetazo con el primer puñetazo que pegas, una persona que hacía también, parece que hacía Thai boxing, ¿no? Había entrenado alguna vez, si le pegas, normalmente se pegues con la derecha. Una de dos, si no pegas con la derecha es porque no puedes, algo te lo impide, no parecía por la situación de la habitación, o tienes algo en la mano. Tienes algo en la mano, le golpeas con esta. Lo que sea. Parece que él dice que le pega con ese, da muchos detalles, lo explica muy bien, corrige a los policías, les dice que lo puso de esta manera, de esta otra manera. Bueno, da muchísimos detalles en un otro. Cuando le golpea y dice que le levanta y le golpea, pues hace la representación. Cuando lo pone, dice cómo se queda tirado hacia atrás y que empezó a haber mucha sangre, pues también se queda ahí. Y luego ahí dice que le golpeó, que no recuerdo muy bien, pero que le golpeó varias veces y hace así. No es una forma muy habitual de golpear, mucho menos si alguien sabe golpear de alguna manera. No golpeamos así, golpeamos así. Bueno, pues da la sensación que fue otra cosa, en vez de golpear. Digo porque veamos aspectos de la comunicación corporal que nos van dando información sobre ello. ¿De acuerdo? Vale. Y después dice que lo traslada, le coge de ahí porque decía que había mucha sangre en el baño, que entonces él empieza a dar vueltas, se pone a pensar, dice que está dando vueltas como un par de horas o lo que sea, y que después, bueno, pues coge y os lo explico yo, ¿no? Le coge de las piernas, le mete en el baño y dice que pone la cabeza debajo de la ducha para que el agua vaya corriendo, para que no coagule la sangre. Bueno, si esta persona ha estado 2 horas dando vueltas por ahí, o las que sea, pero dice como 2 horas, la sangre coagula como en 1 hora más o menos. Aquello tendría que ser ya pasta, pegado. Ya no es que tardes un día en limpiarlo y es que igual no lo limpias, te cuesta Dios y ayuda por todo lo que te cuesta. Vale. Entonces ahí hay, bueno, para mí una pequeña incongruencia con eso, ¿de acuerdo? Luego dice que lo lleva de las piernas y que pone la cabeza en la parte de la ducha que está hacia adentro. Bueno, pues no sé, si había sangre pero no había mucha, lo lleva adentro, entonces dentro tiene que haber más sangre. O sigue sangrando mucho o haces algo ahí para que sangre más. Después, en su momento, hablaron los forenses como que la persona pudo morir degollada. Igual Edwin Rita estaba noqueado y ahí le cortó el cuello para cortarle la cabeza y entonces como sangraba más, pues se lo llevó todo. Porque después vamos a ver cómo hace la representación de, de cómo le da la vuelta, ¿no? En la ducha a la persona para después cortarle las manos o lo que sea. Vale. Bueno. Cuando están hablando de eso, le preguntan los policías, luego después de hacer eso, de llevarle dentro de la ducha, ¿no? Y que des el agua, como él dice, además dice agua caliente para que se vaya todo el agua, para que no coagule, etcétera. O sea, sigue dando muchos detalles, como he dicho antes, es una comunicación bastante congruente, ¿no? Pues le preguntan a dónde estaban los cuchillos. Y ahora fijaros en este detalle porque es interesante, es muy importante. Los cuchillos, cuando se lo preguntan a Daniel Sancho coge y hace así, ¿tá? Y dice aquí. Y aquí es encima de la cama, que la cama estaba al lado de la puerta, al lado del baño.
si tú has comprado unos cuchillos, una sierra y todo lo que quieras para cocinar, ¿dónde los llevas? Normalmente a la cocina, ¿no? Y los guardas en la cocina o los tienes en la cocina, pero no los dejas encima de una cama cerca del baño, con las bolsas y con etcétera. Es decir, parece que eso ya estaba preparado con alguna intención, de antemano. Miradlo porque es interesante, hasta ahora no he visto nadie que los diga, ¿vale? Y ¿cómo hizo el descuartizamiento? Bueno, pues aquí cuando habla de cómo hizo el descuartizamiento, se ve como, os he dicho antes, dice que está dentro de la ducha, llevándole a Edwin, cómo le tiene que dar la vuelta, es decir, de donde tenía la cabeza le da la vuelta y le pone boca abajo para empezar a cortarle la mano, pero si os dais cuenta en la reconstrucción, Daniel Sancho no dice casi nada. Son los policías, ahí no los veo muy finos, los que le van dando todos los datos. Ah, y ahora aquí es cuando le quitas el reloj y cuando le cortas las manos y cuando le haces no sé qué. Y él simplemente va diciendo sí o no, haciendo así con la cabeza. Y cuando le dicen que lo recree con el cuchillo, dice a ver si es necesario o no es necesario, que parece que le supone un problema, ¿no? Tampoco llega a decir nada y luego dice, bueno, y pues como si le estuviera saturando, ¿sí? Como si se hubiera puesto demasiado nervioso. Desde un punto de vista, desde cualquier, o de muchos puntos de vista, tú puedes decir, bueno, le ha sobrecogido ese momento y entonces por eso no puede hablar. Desde nuestro punto de vista, desde el mío, desde los que analizamos la conducta o la conversación o cómo desarrolla toda la conversación esta persona, lo que tenemos en cuenta es cómo se ha expresado anteriormente y cómo se expresa ahora. Antes también ha habido algunos momentos en los que era bastante trágico, cuando le coges con la cabeza y le golpeas, cuando parece que le sigues golpeando a pesar de estar inconsciente, cuando le llevas y dices que abres la ducha, todo eso también son momentos muy aversivos, pero los cuenta con mucho detalle. Y este no cuenta tanto detalle. Bueno, pues cuando no lo cuenta con tanto detalle, y antes sí, para nosotros es un indicio de ocultación. Parecen que ahí nos faltan datos. No le dejan hablar a Daniel Sancho, en este caso a la policía, sobre qué es lo que empezó cortando, dónde le cortó, en qué momento le cortó una parte y en qué momento le cortó otro, que habría sido bastante interesante para ver lo que dice. Bueno, no hay información, no hay datos, para nosotros indicios de ocultación. Hubiera sido muy bonito poder entrevistar, poder hacer una pericial de veracidad del discurso de Daniel Sancho y así tendríamos muchísima más información. Pero bueno, lo que hemos podido ver, pues os cuento lo que hemos podido ver hasta ahora. Y entonces nos vamos a premeditación y motivación y estado mental, ¿no? Que decía. Motivos. No es que solo hubiera uno, que podía ser el de la relación, el querer esconder una relación, ¿no? Homosexual cuando tenía una novia o querer mantener una imagen cuando tenía otra diferente, ¿no? O como si tuviera dos vidas. Ese es uno, es un motivo bien claro, el que nadie sepa tu otra vida porque quieres rehacerla de nuevo. Y el otro es que, bueno, si te ha dado dinero, tanto dinero, y tú no quieres continuar con esa persona, la relación o los negocios, probablemente se lo tengas que devolver. Como hemos dicho, hasta lo que sabemos, Daniel Sancho no tenía ningún trabajo conocido, remunerado. Por lo tanto, son dos motivos importantes como para haber cometido el crimen. Es cierto que una motivación no es una prueba ni es útil en principio en los palacios de justicia, en los juzgados, ¿de acuerdo? Pero para las investigaciones sí, para las investigaciones policiales, para las criminológicas, y creo que debería ser también importante para el ámbito judicial. Pero bueno, no lo son. Para nosotros sí, y estamos haciendo un análisis criminológico, ¿de acuerdo? Y estado mental, pues cuando decía que estaba muy saturado y podía haber entrado en el shock, como dice la defensa, hombre, tal y como ha hecho la reconstrucción y dicho lo que ha dicho, con los datos, con lo que ha explicado, con los detalles, con lo que ha dicho, no parece que estuviera como muy en shock cuando eres capaz de dar toda esa explicación con esos detalles y en aquel momento, ¿no? Y después de eso, coger, hacerlo trocitos. Ya no estamos hablando de que el trocear a una persona sea una cosa más dura, ¿no? O más penada o menos penada, no, está muy poco penada, porque en realidad se puede considerar que es una forma de tratar de deshacerte de la persona, aunque nos parezca duro, o os parezca duro a las personas que no trabajáis con ello, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un método bastante eficiente de deshacerse de un cuerpo, siento ser tan crudo en este caso, ¿no? Pero sí nos denota una cierta actitud de la persona, porque lo queramos o no, estamos cortando a otra persona. Para cortar a otra persona te lleva tiempo,
te lleva el considerar a esa persona como una cosa. Por eso normalmente lo que primero que se corta es la cabeza, para despersonalizarlo todavía más, ¿vale? Eso tiene mucho sentido. Pero aún así lo tienes que trocear, lo tienes que cortar, te llevas tu tiempo, esos trozos, parte de esos trozos los dejas, parece que los dejó en el congelador o en el frigorífico, mientras llevaba otros y los cargas, los llevas un viaje, te vas al mar con el kayak, los tiras, vuelves otra vez, varias veces hizo eso. Yo entiendo que hasta que o bien se estaba haciendo de día o ya se cansó mucho de ir hasta allí, cogió y dijo, bueno, y estos últimos pues van al vertedero, que lo tengo más cerca y que no creo que lo vaya a encontrar nadie, ¿no? Pues eso es la pinta de lo que tuvo, esa es la pinta que tiene de cómo lo hizo. Pero sí que nos da unas ciertas características de la persona, del estado mental, de si era premeditado o no. No sé si ha quedado claro. Bueno, y para finalizar, también les hablé un poco hablé el otro día del informe criminológico. El informe criminológico en general, un informe criminológico. Hemos hecho algunos informes criminológicos para los juzgados, para diferentes tipos de situaciones, pero siempre son delincuenciales, ¿no? Pues en realidad un informe criminológico lo que hace es, lo digo así, sencillito, ¿vale? Y muy resumido, pues responde a preguntas frecuentes al delito, cómo se hizo, cómo se dejó de hacer, cómo se podía haber hecho, qué pasa con las víctimas, qué pasa con los agresores, qué tipologías son los agresores que hacen este tipo de conductas, las víctimas, qué teorías criminológicas o qué parte de la criminología no puede influir en que se cometa de una forma o de otra este tipo de delitos, si el investigado o la investigada puede pertenecer a este tipo de personas que cometan ese tipo de delitos, si el entorno es el óptimo para cometerlo de esa manera o es raro, es una cosa rara. Bueno, el informe criminológico nos hablaría de todo esto, ¿no? Y luego de las posibles repercusiones que puede tener, de las prevenciones que se podría hacer con ello. De forma más o menos escueta, lo tenéis aquí para poderlo leer, de tal manera que los puntos clave en un informe criminológico pues serían, por un lado, pues poner los datos personales, hablar de los datos personales de cada uno de los participantes, los datos familiares, antecedentes, si los ha habido, conductas antisociales, sobre los antecedentes del investigado, pues qué es lo que había ocurrido o no, circunstancias sobre el hecho imputado, para tenerlo todo de la forma más objetiva posible, como os comentaba antes, algunos otros datos de interés, entre los que cabría destacar la alarma social que puede crearnos este tipo de delitos, este tipo de casos, y las singularidades. Y con todo ello se suele hacer un diagnóstico y una hipótesis. Esto más o menos sería lo que es un informe criminológico, lo que vamos a hacer los criminólogos, lo que hacemos los criminólogos para ayudar a esclarecer o a valorar parte de algunos de los casos. ¿De acuerdo? Espero que os resulte interesante y, bueno, como lo colgaremos en la página de la UNED y en la página nuestra también, ¿no? de Detecta y en las redes sociales, pues todos los comentarios que hagáis al respecto intentaremos responderlos de la mejor forma posible. Muchas gracias y bueno, que tengáis buen día.